Paz de Dios, mis queridos hermanos, paz y misericordia de parte de Dios para todo su pueblo. Estamos contentos de estar reunidos en el Señor para glorificar su glorioso nombre e inquirir en su santa y preciosa palabra, ya que nosotros, los creyentes, estamos todos llamados a mirar la palabra, poner nuestra mirada plenamente en la palabra. No hay ninguna otra cosa que tenemos que mirar, solo lo que está en la palabra, porque por ella hemos sido redimidos, por ella hemos sido salvos y por ella llegamos a conocer la salvación. Ella es nuestra guía, nuestra luz y nuestro propósito. Se nace de la palabra. Dios llama al pecador perdido a través de la palabra. Dios libera al hombre del error a través de la palabra. Dios libera y rompe las cadenas, los yugos y las ataduras es a través de la palabra. ¿Cuál es la garantía de la verdad? La única palabra de Dios. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. ¿Dónde está en verdad la luz verdadera que alumbra? En la palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra es lo fundamental. No se puede confiar en palabra humana. No se puede confiar en dogmas humanos. No se puede confiar en tradiciones humanas. Tenemos la autoridad infalible de las Sagradas Escrituras. Y a través de ella llegamos a conocer a Dios. El hombre tiene muchas ideas de cómo conocer a Dios, pero son ideas inventadas por el hombre. Son ideas creadas por el razonamiento y el pensamiento humano. Pero ya la palabra, Dios nos habla y nos dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, la palabra de Dios son los pensamientos de Dios revelados para nosotros. Entonces, es a través de ella es que nosotros vamos a conocer plenamente a Dios. ¿Cómo no se llega a conocer a Dios? Cuando usted tiene su ideología y usted la quiere imponer con la palabra. Cuando usted quiere poner la ideología suya o su dogma o su forma de mirar las cosas espirituales o religiosas al nivel de la palabra. Cuando ya hay ese nivel de la palabra, ya el hombre anda ya totalmente torcido. Porque la misma palabra garantiza que los caminos del hombre es la oscuridad del mismo hombre. La misma palabra dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Eso lo está indicando la palabra. Mire bien, el budismo es camino humano, el hinduismo es camino humano, el catolicismo es camino humano. Mire bien, el mahometismo es camino humano, el camino de los hombres. Son caminos humanos que no conducen a la verdad ni conducen a una plena libertad. Pero tenemos la autoridad de un libro que nos muestra el camino que hay uno de adquirir, el camino que uno ha de conducirse. Y según el glorioso libro de Dios, del Dios bendito, la Biblia es el único libro. Por eso yo no sé cómo algunos religiosos, algunos que se creen que están siguiendo a Cristo, van a decirme a mí que no puede ser la sola Escritura. ¿Qué es lo que le da al hombre la garantía de la verdad? La sola palabra de Dios. Nada más. Porque si yo le añado mis dogmas a la palabra, ya yo estoy perdido.
Estoy poniendo levadura en la harina. Estoy poniendo levadura. La harina viene siendo el mensaje de la palabra, porque la palabra de Dios alimenta al hombre. Lo alimenta, lo sostiene, lo vigoriza, lo guía, lo dirige, le suministra salvación, le suministra poder, le suministra libertad plena y seguridad de un Dios fiel y verdadero. La palabra solamente. Es absurdo decir que la Biblia no es garantía de verdad. El que no es garantía de verdad es el hombre, porque la palabra misma desenmascara a el hombre. Y la palabra dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Dios de la palabra. El Dios de la palabra es el que puede decir: tú estás en error o estás en la verdad. Entonces es absurdo mezclar dogmas, mezclar ritualismo, inventar falsa piedad y añadirla a la palabra. Ya no es la palabra, ya no es el evangelio. Si se pretende agarrar la palabra de Dios para enseñar, y la posición de la persona no es de libertad, no es de salvación, no es de gracia salvadora de Cristo, entonces esa persona, su religión es vana, su religión es engañosa. Y precisamente ese es el plan. El plan es que yo, no conociendo la palabra, mire bien, mucho menos entendiéndola en aquel entonces, yo me dejaba guiar por un culto que pretendía tener el patrimonio de la verdad, que pretendía enseñar y decir y hablar la verdad, cuando en realidad era un culto totalmente ajeno a la verdad de Dios. Mire bien, ahora bien, un culto que me tenía a mí esclavizado en el error, esclavizado en el engaño. No conocía ni entendía el misterio de la cruz de Cristo. No entendía el poder que emana de su resurrección gloriosa. No entendía el propósito por el cual Él dio su vida, su sufrimiento, su rechazo por su pueblo Israel. No entendía nada de estas cosas. Cada Semana Santa de cada año el mismo ritual, ningún entendimiento real, verídico del mensaje de salvación, solo un ritual, solo un aspecto, solo una forma motivada de tradición religiosa y se acabó. Pero no hay una eficacia de poder, una eficacia de libertad. ¿Cuál es el símbolo en realidad de salvación? El símbolo de salvación es cuando nuestro Señor fue fijado en la cruz del Calvario. Ahí Dios revela la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que cree en el unigénito no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Así que si yo mezclo mi fundamento humano, mi criterio humano, mi razonamiento a la palabra del Señor, yo estoy perdido todavía. Todavía estoy en mi pecado, porque estoy añadiéndole a la palabra mi razonamiento, mi manera de pensar o mi manera de interpretar las Sagradas Escrituras. Eso ahí es error. Bien, Cristo dio esta palabra: conocerás la verdad y la verdad te libertará. Pero la verdad sola, la sola Escritura.
Cristo le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que salga de la boca de Dios, toda, es la sola escritura. El hombre es como un animal bruto, insensato. Quiere tratar de decirle a Dios que su palabra sola no puede, sino el argumento de Él, sino el criterio de Él, el razonamiento de Él. Eso no puede ser jamás. Dios no comparte su justicia con la justicia del hombre, que es trapo de inmundicia. Dios no comparte su poder de salvación con la manera racionalista en que el hombre quiere decir que él está en la verdad, cuando él está engañado, confundido, extraviado, alejado de la gracia de Dios, alejado de la verdad de Dios y alejado de la justicia de Dios. Entonces es insensato, muy insensato, añadirle la levadura humana, el razonamiento humano a su palabra. Entonces, ¿qué es lo que garantiza la verdad? La sola palabra de Dios, más nada, más nada. No es lo que yo crea, no es lo que tú creas, lo que dice la palabra. Vivirá el hombre de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es la sola escritura. Eso es lo que guía. Esa es la que salva, la palabra. Y la palabra es la que va a juzgar al hombre aquel día final. Es la palabra. Mire bien. Cristo dijo, el que oye mi palabra, no tradición humana, y cree al que me envió, hablando Cristo, tiene vida eterna. Ha llegado la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando oyen esa voz, a través de la sola palabra de Dios, el solo mensaje de vida, el solo mensaje de justicia, el solo mensaje que regenera. No la creencia tuya y mía que viene del mundo. Entonces queremos agarrar la palabra de Dios y queremos justificar nuestros errores, nuestra manera falsa de interpretar la Sagrada Escritura, de interpretar el camino de salvación. Queremos emplear un poco de levadura, leuda toda la masa. Entonces es la salvación. La palabra me indica a mí el error de mi camino. No solamente eso, desenmascara, te saca del engaño, te saca de la mentira, te saca de la falsedad, te saca de tu oscuridad en que tú te encuentras y en que estás caminando. El poder que emana de la palabra. Ahora bien, el hombre es rebelde por naturaleza. Tiene un espíritu de rebelión. Él quiere agradar a Dios, pero también agradar el yo. Agradarse a sí mismo en su yo terrenal. Él quiere que Dios diga lo que a él le agrade. Lo que a él le agrada. El hombre quiere hacer eso. Y eso es lo que vemos con la religión católica. Que ellos dicen que no la sola escritura. Hermano, seamos sensatos. ¿El hombre tiene tendencia a errar o no? La garantía es que un hombre se levanta y diga que recibió una revelación aparte de la Biblia, y que diga que Dios le dio a él, o le vino a él, o una divinidad a él, le reveló unos conocimientos que ni siquiera forman parte de la inspiración divina de la palabra. ¿Es eso garantía de que está en un camino de verdad? Ya eso se ha dado y se está dando. Ahí tenemos el mormonismo, tenemos el musulmanismo, mire bien, y tenemos el catolicismo romano.
que ellos pretenden, agarran la palabra, como dice Cristo. La vestidura que un hombre tiene sin Cristo es una vestidura sucia por el engaño del pecado. Pero hay roturas, que significa los defectos que el hombre tiene. Luego el hombre agarra la tela nueva, que viene siendo por figura la palabra de Dios, y él va viendo sus defectos. Esta parte de mi vestido está roto, acá está roto, por acá también. No quiero que se me vea mi desnudez. La desnudez implica no ser regenerado. La desnudez implica estar apartado de Dios. La desnudez implica una persona que está muerto en delitos y pecados, o está muerta en delitos y pecados, la desnudez. Pero él tiene una vestidura que está sucia por el engaño del pecado, que le cubra su desnudez. Vuestra justicia como trapo de inmundicia. Él tiene un trapo de inmundicia encima para cubrir su desnudez. Pero él ve rotura. Significa que él sabe los defectos que él tiene. Y él sabe los errores que él tiene. Y él sabe la flaqueza que tiene y la pecaminosidad que hay en él. Tiene algunos vicios, tiene algunas malas tendencias, tiene algunas malas pasiones. Es decir, está lleno de defectos pecaminosos, como tiene todo ser humano, de una forma u otra. Él agarra la vestidura de la palabra, agarra una tijera en sentido figurado y va agarrando la tela nueva, que es el mensaje verídico de la palabra, y lo va pegando donde hay rotura en su vestido. Él trata de agarrar la palabra y cubrir su vestido. Mire bien, pero ¿qué Cristo dijo? Que la tela nueva no encaja con la tela vieja. No encajan. ¿Qué te quiere decir Cristo? Que por más que el hombre lea la Biblia, el hombre estudie la Biblia, el hombre enseñe la Biblia, sin la efectividad de un nuevo nacimiento espiritual, no sirve. No sirve. Bueno, así está hoy día el cristianismo apóstata. Así, tienen la tela es la palabra de Dios, la tela nueva es la palabra de Dios, y entonces tiene la vestidura sucia. Esa vestidura sucia, el que quita ese despojo de suciedad es el Espíritu Santo de Dios. Él quita ese despojo de suciedad, que tú y yo tenemos esa vestidura de justicia inmunda, porque la Biblia lo dice. Si bien todos nosotros los seres humanos somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo, el vestido es un trapo, nos cubrimos con ese vestido, una justicia inmunda, una justicia que nos está llevando a la perdición y la condenación. Pero hay una justicia donde directamente Dios quita ese vestido sucio, te lava en el poder de la palabra, porque la palabra es agua viva, agua que santifica, agua que regenera, agua que vivifica. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La primera pareja humana cayó en desobediencia y ellos vieron su desnudez, sintieron vergüenza el uno del otro
Y fueron y se cubrieron con hojas de higuera, de árboles. Mire bien, para cubrir su desnudez. Pero Dios a ellos no le aceptó esa vestidura. Dios los vistió con túnica de pieles. Así está el mundo hoy día. Nuestra vestidura sin Cristo es sucia, asquerosa, una justicia que no es la de Dios. Se refiere al culto y las religiones falsas, al culto a la falsa piedad. Se refiere a esa vestidura que tiene el hombre y es trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué le parece? Entonces ese es el camino del hombre. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Entonces hay una vestidura que Cristo da a la persona redimida, salva y limpia por la sangre. Solo en Él hay libertad. Y aquí, amados hermanos, hay un mensaje muy solícito de parte de Dios. Es que es el hombre el que necesita redención. Es que la verdad tiene que ser absoluta. Toda la escritura es verdad. Lo que es fuera de ella es mentira, falsedad, engaño y sofisma. ¿Por qué sofisma? Porque se pretende ponerla como algo verdadero cuando es falso. Se pretende poner la mentira como algo de verdad. Y se pretende rechazar la verdad, rechazar la sola escritura, porque claro, quieren tener la puerta abierta para aceptar creencias, para aceptar dogmas inventados por el hombre. Es eso. Entonces, esta palabra va a juzgar al hombre en el día final. Cristo dijo que el que oye su palabra solamente, y cree al que lo envió, tiene vida eterna. Ha llegado la hora en que los muertos, ¿quiénes son los muertos en estas circunstancias? Todo individuo sin Cristo, no importa la religión o el dogma que profese. Mire bien, ha llegado la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Es la sola escritura, porque Dios habla a través de ella. Dios llama al pecador a través de ella. Dios guía al creyente a través de ella. Dios le suministra al creyente autoridad, poder y fortaleza espiritual y aliento espiritual a través de ella. Solo en ella se encuentra todo o toda la respuesta que tú quieres para tu vida. La palabra del Señor es suficiente. Suficiente. Porque si aquí dice que de toda palabra, mira que no dice de la palabra de Dios vivirá el hombre. No dice así. El hombre, cuando dice hombre, ahí no entra únicamente el cristiano, entra todo ser humano, toda raza humana. ¿Qué dice? Vivirá. ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? Hágase usted esa pregunta. Vivir es el diario de andar, de respirar, de caminar, de actuar, de hablar, de escoger, de amar, de abrazar. Ese es vivir, de avanzar, de tener propósito, tener proyectos, tener planes.
de trabajar, de guiar, de dirigir, de suministrar aliento, ánimo. Eso es vivir, ¿verdad? Ahora, de toda, ¿qué quiere decir? Palabra que salga de la boca de Dios. Ahí está. Entonces, no, tú no crees en la sanidad divina. Claro que sí, tengo que creerlo. ¿Por qué te voy a hacer caso a ti? ¿Por qué voy a creer lo que tú estás diciendo? Yo tengo que creer en la palabra plena de Dios. Mire bien, cómo sanó Cristo a los tantos enfermos cuando Él estaba aquí en la tierra, por la fe de ellos. Oyeron hablar de Él, que Él hacía maravillas, que Él sanaba a los enfermos, que Él liberaba a los oprimidos por el diablo. Oían de Él, corrían a buscarlo. Un ciego empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A ese ciego Cristo lo sanó. Ella creyó. Hay que creer la palabra. Hay unos estudiosos de la palabra que son escépticos a la misma palabra. No, ya esos milagros sucedieron como si Dios tuviera límite, como si Dios escogiera una época o una era donde ahí Él se va a dar a conocer y nosotros acá no. Como que ya tenemos palabra, solo palabra y palabra y palabra, ninguna evidencia real o sobrenatural de que Dios en realidad se mueve en nosotros. Palabra, ¿qué Cristo dijo? Que su palabra es espíritu y es vida. Vida, ¿qué vida? Lo que se mueve. La vida no es inercia. La vida no es mortandad. La vida es acción, poder, movimiento. La vida es virtud, demostración de espíritu y poder. Eso es la vida. ¿Qué es el muerto? Yace en su tumba, más nada. ¿Qué es el que está vivo? Camina, tiene acción, tiene pensamiento, tiene planes, tiene proyectos, va avanzando, tiene un pensamiento, guía, dirige, analiza, planifica para el futuro, para lo que está hacia adelante de él, estudia, escudriña, practica. Eso es vida. Bueno, esa es la palabra de Dios, la que da vida. Si usted oye y crea la palabra, usted va a ver la realidad y la vivencia, el poder que tiene esta palabra, la palabra de Dios. Pero si usted le cree a estos predicadores que son muy estudiosos, pero tienen el manto de suciedad para cubrir su desnudez de engaño y mentira. Usted los oye hablando de la palabra, pero ellos mismos no se dan cuenta que tienen la conciencia cauterizada. Mire bien, cuidado. Cristo dijo: mi palabra es espíritu y es vida. Espíritu es lo que se mueve, lo que tiene acción, lo que tiene virtud, es el espíritu. Acción, vivencia, libertad, impacto, fortaleza, ánimo. El espíritu va trabajando, moviéndose. Usted tiene espíritu de vida. Si el espíritu de vida sale en usted, su cuerpo queda inerte, sin movimiento, sin acción. Mire bien, el espíritu queda fuera de su cuerpo, usted queda sin acción, inerte. ¿Va a qué? Va desapareciendo.
de sobre la faz de la tierra. Pero si su espíritu está dentro del cuerpo, allá hay vida. Entonces Cristo dijo que su palabra es espíritu y es vida. Vida. Nuestra vitalidad depende de la palabra. Nuestra virtud viene de la palabra. Nuestra competencia viene de la palabra. Nuestro entender viene de la palabra. Nuestra fortaleza viene de la palabra. Nuestra fe se enmarca en la palabra. Y de se enmarca en la palabra, se cumple en nosotros: el justo por la fe vivirá. No lo dice la palabra, lo dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Mi Dios suplirá todo lo que te falta, conforme su riqueza en gloria en Cristo Jesús. No, Pablo escribió eso para él. Usted no le haga caso a los insensatos, que está muy claro: el hombre vivirá de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces yo tengo que creer todo. Los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo fueron por la fe de los que creyeron. Entonces, ¿cómo se le llama a un creyente que está en la gracia? Yo acabo de mencionar a un cristiano: creyente. ¿Creyente en quién? Creyente en Cristo, creyente en su palabra, creyente en el poder de su resurrección, creyente en el poder que emane su palabra, y creyente de que la acción del Espíritu Santo en él actúa para vida eterna. Mire bien. Entonces, amados hermanos, es la palabra sola. El que trate de añadirle a la palabra, a decir que no la sola escritura, en mi leal entender común, entendido en el Señor, todos nosotros, esa persona para mí está extraviada. La ignorancia espiritual lo hace hablar estupideces. La ignorancia espiritual lo hace decir cosas engañosas. Mire bien, con razón que Cristo clamó en la cruz por aquellos ignorantes que lo vituperaban. ¿Qué dijo Cristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, porque son ignorantes, ignoran la verdad, desconocen la realidad de la verdad, desconocen la justicia de Dios, desconocen la grandeza y el poder que emana de su palabra. Yo creo fielmente lo que dice toda la Biblia. Aunque mi naturaleza humana no esté de acuerdo con la justicia de ella, yo lo creo todo. Lo voy a explicar por qué. Porque tú no entiendes lo que te pasa. Aquí en Romanos capítulo 7 de Romanos, el capítulo 7, mira lo que dice: así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, como dice otro pasaje, aunque andamos en la carne, no quiere decir que andamos en pecado, sino que aunque tengamos flaquezas humanas, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, libres de la Torá, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que coloca la misma fe, a través de la fe, la misma palabra de Dios, o la ley de Dios, o las leyes de Dios en nuestros corazones.
si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra del Antiguo Testamento. Ahora bien, el pecado que mora en nosotros. ¿Qué diremos pues? La ley, el pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Miren qué tan tremendo es este estudio y este conocimiento. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No se señala, la ley señala el pecado. En la gracia de Dios, el pecado es desenmascarado a través de la palabra, el mensaje de vida del Evangelio. Mira que cuando Dios habla para salvación del pecador, el Señor dice: cuando Él venga, el Espíritu Santo redarguirá al mundo de pecado. El mundo es la sociedad sin Cristo, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces acá dice, es la parte de la flaqueza humana. Dice aquí, el versículo 14, vamos a saltarlo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago porque la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, el interior viene siendo el hombre regenerado, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Escuchen bien, la flaqueza humana usted y yo las tenemos. Están en nuestros miembros naturales. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, porque estas flaquezas que tenemos nosotros y que solamente esperamos en Cristo algún día ser libre totalmente de ellas. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está. Mire bien. Entonces termina diciendo el discurso: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El 25.
Alabado sea el dulce nombre del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Himno 25, oh cuán dulce. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, 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 ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti, siempre en ti, siempre en ti, confiar yo quiero. Precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar
Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella el hombre recibe guía, dirección, fortaleza, transformación espiritual y plena libertad en la gracia salvadora de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es por tu palabra que tú creaste todas las cosas. Es por tu palabra que tú traíste salvación a la tierra, y es por tu palabra que tú te encarnaste. Como ella misma lo dice, en el principio era la palabra estaba cara a cara con Dios, y Dios era la palabra. Este era en el principio con Dios. Gracias a Cristo por ser la palabra de vida, palabra de justicia y palabra de gran amor y de gracia. Que esta palabra tuya permanezca en los corazones de tu pueblo, y que tu pueblo sea glorificado, confirmado, santificado por ella y guardado del mal por ella. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén. La paz de Dios sea con todo el pueblo de Dios.